El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quien temeré? Familia, feliz y bendecido miércoles 10 de agosto. Y celebramos hoy en la Iglesia Católica la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir. Y les traigo la alegría del Evangelio, familia, para este día. Y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a hacer esta reflexión, a recibir esta palabra para que el Espíritu Santo nos ayude a que esta palabra sea verdadero alimento y nos dé lo que necesitamos, lo que necesita nuestra alma, nuestra vida, nuestro corazón, nuestro espíritu, para estar siempre conectados con el Señor, conectados con su gracia, conectados con su amor, conectados con su voluntad. El Evangelio para este día está tomado del capítulo 12, versículo 24 al 26 del evangelista San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: os aseguro, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir de la Iglesia. La palabra diácono significa servidor. Y eso fue lo que hizo San Lorenzo, familia. Lorenzo sirvió a los pobres con sus ofrendas, con sus limosnas, con sus ayudas. Lorenzo sirvió al pueblo con su palabra, con su predicación. San Lorenzo sirvió a la Iglesia universal con su testimonio hasta dar la vida, hasta derramar su sangre por Jesucristo. Lorenzo fue diácono en Roma, en la ciudad de Roma. Roma, en la época de Lorenzo, a mediados del siglo III, cuando era emperador Valeriano, sufrió una terrible persecución, fue muy perseguida. En esa época, los principales servidores de los obispos eran los diáconos, y el Papa Sixto, en esa época, que era el obispo de Roma, tenía 7 diáconos. Uno de esos diáconos era San Lorenzo. El emperador Valeriano arreció la persecución, o sea, hizo más dura la persecución en un momento de ese siglo III, mejor a mediados del siglo III, hizo muy fuerte la persecución contra la Iglesia, y allí muere mártir el Papa Sixto. Dice la historia que cuando el Papa iba al martirio, Lorenzo lo ve, San Lorenzo lo ve y le dice: ¿a dónde vas sin tu hijo muy amado? Y el Papa le dice a Lorenzo, el Papa Sixto le dice a Lorenzo: no te preocupes, que en 3 días me seguirás. Y precisamente a los 3 días también muere el diácono San Lorenzo mártir. San Lorenzo era el que administraba los bienes de la arquidiócesis de Roma. En esa época, el alcalde de Roma pensaba que Lorenzo tenía muchísimas riquezas, pensaba que Lorenzo tenía muchísimos bienes, y le pregunta a Lorenzo: ¿dónde están los tesoros de la iglesia? Necesito los tesoros de la iglesia, entrégueme los tesoros de la iglesia. San Lorenzo lo llevó a un comedor muy grande que tenía la iglesia en esa época para los pobres, y le dice: ¿quiere los tesoros de la iglesia? Estos son los tesoros de la iglesia. ¿Qué significa estos son los tesoros de la iglesia? ¿Qué significa esa frase tan bonita, tan profunda, y que ha dado de mucho para hablar de San Lorenzo? ¿Qué significa estos son los tesoros de la iglesia? Significa que los pobres son los tesoros de la iglesia, porque es la fe y la caridad la verdadera riqueza de la iglesia, porque son la fe y la caridad los verdaderos tesoros de la iglesia. Allí donde se sirve a los pobres llegan las verdaderas donaciones, llegan las grandes donaciones. La respuesta de Lorenzo al alcalde enfadó mucho al alcalde, y allí es donde muere San Lorenzo mártir de una manera terrible.
San Lorenzo muere asado vivo. Dice la historia que era tanto el amor, era tanto el fervor, era tanta la entrega, era tanta la fe que le tenía Lorenzo al Señor, que cuando estaba siendo mártir, se dio cuenta que estaba asado por un lado y les dijo: ya estoy asado por este lado, vuélvame por el otro lado. Que el Señor nos dé la fe, que el Señor nos dé el amor, que el Señor nos dé la esperanza, que el Señor nos dé la entrega de Lorenzo por el Señor a nosotros, para que también nosotros podamos entregarnos así en servicio y donación por la causa del Evangelio. Familia, un feliz y bendecido día. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Gracias, familia, por estar con nosotros, por compartir esta palabra para que siga llegando a más corazones. Un abrazo grande. Chao, familia.